Bienvenidos una vez más a su programa Vivir Mejor. En esta ocasión traeremos un tema un poquito distante a lo que ya hemos tocado, pero con el mismo interés de enseñarle a usted algo que, dicho sea de paso, le sirva para vivir mejor. Vamos a tocar el tema relacionado con lo que son los alquileres. Ustedes saben que por lo general o usted es inquilino o puede darse el caso que usted es el propietario, es decir, quien alquila. Para esta ocasión tenemos un invitado, el cual es profesional en el área, un abogado. Con nosotros estará Andrés Morales, conocido por sus cercanos como Moreno. Cuéntame, Moreno, ¿cómo va todo? Antes que nada, muy buenas tardes, Joselo. Así también a tus seguidores de manera muy especial, que son los que hacen este programa una realidad. Sí. Joselo, el tema que tú has traído a colación hoy, lo que es el asunto del inquilinato en la República Dominicana, es muy importante desarrollar, toda vez que en este país las personas no se dedican a conocer cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, y es bueno traer temas como estos, de esta naturaleza, para orientar a la sociedad. Claro que sí, es una duda en común entre la población. Por ejemplo, Moreno, hicimos un pequeño cuestionario aquí con las inquietudes de la mayoría. Por ejemplo, ¿qué es un contrato de alquiler? Cuéntanos a nosotros que no sabemos qué es un contrato de alquiler. Mira, Joselo, ciertamente el contrato no es más que un documento que uno hace y lo lleva a un notario a notarizar para que le certifique ese acuerdo, donde las partes se comprometen, el propietario a entregar la casa y el inquilino a pagar el dinero del alquiler, la cantidad que tiene que pagar. ¿Qué pasa con esto? Que ese contrato tiene, por ejemplo, las condiciones del contrato, la ubicación de la casa y además establece las calidades, o sea, quién es inquilino y quién es propietario. Claro. Entonces, cuando se habla, Moreno, me imagino que los contratos se hacen por un determinado tiempo, puede ser 6 meses, 1 año, 5 años. Por lo general, el periodo que más veo es 1 año. Entonces, ¿qué significa cuando yo, por ejemplo, digo, yo soy propietario, por ejemplo, le voy a alquilar a una persona por 1 año? ¿En qué consiste este contrato? ¿Qué cumple? Mira, ciertamente, el contrato por lo general se hace por 1 año. Ahora, no necesariamente tiene que ser por 1 año, puede ser así mismo. 3 meses. Pero en este caso, por ejemplo, 1 año, cuando la gente dice alquiler por 1 año, ¿qué es lo que nos dice? Pues en ese año, ¿qué debe de pasar? ¿Cómo es eso? En ese año, o sea, te está explicando que ese compromiso, ese acuerdo hecho entre las partes, contempla un periodo de 1 año, 12 meses, que por lo general también lo contempla lo que es el decreto 4807, que es el que regula el inquilinato en la República Dominicana, el cual establece los contratos por 1 año y también el modo de entrega de los depósitos conforme a la cantidad de tiempo. Por 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, etcétera. Es decir, las partes se comprometen a cumplir con contrato por 1 año. Claro, por 1 año. Y es exclusivo por 1 año y no debe extenderse, porque resulta que en esa situación, cuando tú presentas un garante, que por lo general, cuando un abogado de por medio siempre pide que haya un garante, entonces ese garante se compromete a 1 año. El contrato no puede ser más de 1 año. ¿Por qué no puede ser más de 1 año? Porque si pasa de ahí, entonces el compromiso del garante perime. Es decir, tal vez las partes, inquilino y propietario, se ponen de acuerdo por el contrato, es decir, en cuanto al garante quedaría afuera si no renuevan. Es decir, si es algo, un acto solo verbal, es como sacamos el garante aparte. Es decir, no tiene el mismo valor que si se renovaran de una manera legal, llamémosle así. Mira, Joselo, o sea, tú hablaste ahora del contrato verbal. Ajá. No es recomendable el contrato verbal. ¿Por qué no es recomendable el contrato verbal? Porque el contrato suscribe las condiciones del contrato. O sea, ahí se habla de por ejemplo, aumento cada año cuando tú vas a renovar. Sí. En cambio, si ese aumento no está contemplado por escrito y tú le vas a solicitar al año siguiente un aumento al inquilino, lamentablemente tú no vas a poder hacer. ¿Por qué no vas a poder hacer? Porque el decreto dice que el aumento solamente sería aprobado si el inquilino está de acuerdo al aumento. De lo contrario, tú tendrías que ir al departamento de alquileres y desahucios. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa?
tú vas a hacer una solicitud para ese aumento, pero tú tienes que probar que el inmueble requiere de ese aumento. ¿Por qué tienes que probarlo? Porque tú tienes que demostrar que el inmueble o que los gastos que tú has tenido en el inmueble han aumentado el valor del inmueble, y por esta razón también debe aumentar el valor del inquilinato, porque quizás tú le hiciste una inversión al inmueble. Y todo eso tiene que estar en el contrato. Otra pregunta, Moreno, que la gente se hace es sobre los depósitos. Ustedes saben que hay gente que habla 2 depósitos, 1 depósito, 3 depósitos, pero ¿qué es eso de los depósitos? Que la mayoría como que no entienden eso. ¿Qué significa los depósitos en un contrato de alquiler? Los depósitos no es más que la garantía que entrega el inquilino. Es decir, en este caso, una garantía económica. Sí, así mismo, a los fines de que también si se atrasa, pueden, el día que se vaya, reducírsele las deudas, ¿verdad que sí? O sea, él se va, tiene un atraso, bueno, pues se le cobra el atraso. Es decir, la persona rompió 2 llaves de 300 pesos, una ventana que se dañó de 1.500. No, ahí va a caer, ahí va a caer. Por lo general se usa el depósito para que cuando la persona se vaya, determinar si hay algún daño en el inmueble. Cuestión de que esta sea la garantía de que se va a cubrir los daños de dicho inmueble. Ahora bien, no significa que si el daño es inferior a la cantidad del dinero entregado en el depósito, tú debes devolver el excedente. Es decir, llevándoselo, esa es la forma fina del abogado. Ahora vamos a ver si yo logro introducir, Moreno, tú me corriges en dado caso. La persona tiene 2 depósitos. Cada depósito equivale a 1,000 pesos porque es la renta. Es decir, en este caso tiene 20,000 pesos de depósito. Cuando la persona se va a mudar, si todo está correcto, se le devuelven sus 20,000 pesos. Pero de lo contrario, si hay anormalidades en la vivienda, por ejemplo, se rompió una puerta, que repararla vale 2,000. 2 llaves que valen 1,000 cada una, van 4,000. Y 2 cerámicas que rompieron, cambiarla vale 3,000, en total 7,000. Es decir, que de los 20,000 pesos le devolvemos 13,000 pesos a la persona. ¿Es lo correcto? Claro, eso es lo correcto. Ahora después de los gastos, entonces tú debes devolver lo que sobra. Al igual de que si los gastos son por encima, tiene que poner, entonces, es decir, si los gastos son 25,000 pesos, claro, la persona tiene que buscar los 5,000 pesos. Que por lo general, si la gente no lo hace de manera pasiva. Bueno. Pero ¿qué pasa? Tú tienes derecho a lo que se llama la demanda locativa. ¿Entiendes? Ya entiendo. Que es una demanda que tú vas a poner. Claro que por lo general nadie pone una demanda y que los daños excedieron 10,000 pesos por encima. Nadie lo hace. Pero es lo que procede. Es lo correcto. Entonces, Moreno, de ahí depende otra pregunta. Y queda casi contestada. El vivir los depósitos se deben de vivir o no. ¿Y por qué? Esa respuesta ya ha sido dada, porque cuando dije, por ejemplo, que cuando el inquilino se va, lo primero que hay que hacer es ver si hay algún daño en la casa para luego la entrega del depósito, porque el inquilino por lo general debe llamar al propietario y decirle, mire, venga a ver la casa que ya yo me voy. Es decir, que eso de que yo tengo 2 meses de depósito no significa que yo tengo que vivir los últimos 2 meses, porque entonces me imagino habrá problemas con la garantía si hay unos daños. No se deben de vivir los depósitos. Entonces, eso es lo correcto. Sí, de hecho, aunque el decreto lo establece, que los depósitos son también para cubrir algunos gastos, pero por lo general, en el contrato que hacemos los abogados, ponemos que ese dinero no se va a utilizar como medio para cubrir los ¿cómo te digo? Los meses atrasados. No. Eso es para garantizar los daños causados. O sea, la reparación de los daños causados. Correcto. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que no debes permitir que te vivan esos meses. Entonces, aunque lo hablamos minutos atrás, pero vamos a aclarar entonces, cuando ese contrato, todo marchó bien, buen inquilino, buen propietario, pero se cumplió el año que tenían acordado. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que hagan otro contrato. Primero es saber si la parte están de acuerdo con... Si no, todo marchó bien, buen pagador, todo marcha bien. Entonces, igual, aunque todo marche bien, no es correcto de que no, usted sigue. No debe de hacerse un contrato nuevamente. Hacer otro contrato, porque por lo general la gente debe depositar el dinero en el Banco Agrícola, aunque ya ha habido una sentencia constitucional que no exige, por ejemplo, lo que tiene que ver con la certificación del Banco Agrícola para una demanda. Pero
se supone que si por lo general la persona deposita ese dinero, eso se supone, no todo el mundo lo hace, ¿entiendes? Claro. Entonces, como yo digo, la distancia más larga que hay en la tierra es la diferencia entre el ser y lo que debe de ser. claro. Sí, así de fácil. Entonces, Moreno, imagínate, viene el nuevo contrato, cumplieron un año, todo marcha bien. Entonces, Moreno, hablamos de, por ejemplo, el aumento anual. Las dos personas están de acuerdo, todo bien, pero se cumplió un año de alquiler. En el nuevo contrato, ¿es obligatorio que le aumenten al inquilino o no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cuánto por lo general es ese aumento? Mira, no es obligatorio el aumento. Eso lo determinan las partes. Sí. O sea, si tú crees que hay que aumentarlo en virtud del acuerdo que se suscribió a través del contrato, donde el inquilino te dijo que sí, que estaba de acuerdo al aumento de un 10% al renovar el contrato, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se redacta otro contrato contemplando el aumento y también es un deber completar lo que son los depósitos. Ahora, es decir que, por ejemplo, la persona pagaba ya 10,000 pesos mensual de alquiler y el dueño entiende que le va a subir el 10%, o es un 10 o un 5 por lo general. Mira, por lo general, la gente habla de un 10%, ya eso es el uso. La ley no establece eso. No, porque es un contrato entre las partes. Claro, ese, en el uso las partes han determinado que a través del contrato van a aumentar un 10% anual. Es decir... Ahora bien, lo que pasa es que la ley establece, por ejemplo, que el pago del inquilinato es más o menos en proporción al 1% del valor del inmueble. Y si el inmueble ha tenido alguna plusvalía, o sea, algún excelente por encima del valor, entonces, pero que eso hay que hacerlo a través de peritos. No, pero por eso es que no se da por completo, porque imagínate, como yo siempre he dicho, no es lo mismo vivir en la Lincoln que vivir en Villamella. Es decir, por eso es que los contratos como que van de la mano con el acuerdo mutuo. Es decir, que si la persona le aumentaron un 5%, por ejemplo, y que está pagando 10,000 pesos de alquiler, entonces el dueño tiene derecho a subirle no más de 500 pesos. Es decir, el próximo año pagaría 10,500 pesos. Claro, sí. Pero si él quiere o por cualquier razón, se lo deje los mismos 10,000. Claro. Otra opción sería, llegó el año, ya yo quiero que tú me entregues y le puedo alquilar a la otra persona, obviamente, el precio que yo quiera. Pero por lo general, el siguiente año pasaría a pagar 10,500 pesos. Claro, ciertamente, como se estableció en el contrato, 10,000 pesos, un 10% de 10,000 pesos, serían 500 pesos. Otra inquietud, Moreno, porque como se habla de contrato, lo vemos como algo obligatorio de la parte. Pero pasa lo siguiente. Imagínate que se hizo un contrato por un año, pero el dueño no está a gusto. Digo el dueño porque el inquilino, si el contrato es por un año, si quiere se va a los 3 meses. Sí, y perdón que dije algo mal. O sea, el 10% de 10,000 pesos son 1,000 pesos. 1,000 pesos. Son 1,000 pesos. Es decir que rectificamos, hacemos fe de rata de que el 10% de un inquilinato, de un alquiler de 10,000 pesos, entonces aumentaría a 1,000 pesos. Serían 11,000 pesos. Si es un 5, como yo le dije, 10,500 pesos. Sí, así mismo. Pero entonces la pregunta que te está haciendo Moreno es, todo está bien. El contrato se hace por un año, pero sabemos que el inquilino, como quien dice, lo rompe cuando quiera. Si por cualquier razón no le gusta la casa o porque sea, no está obligado a durar un año alquilado, se puede ir a los 3 meses, correcto, ¿no? Cuando él quiera se puede ir. Déjame explicarte algo. Por lo general, el propietario de la casa no hace nada, pero hay que recordar que hay un contrato. Sí. Dice el artículo 1134 del Código Civil Dominicano que las convenciones hechas entre las partes tienen fuerza de ley para aquellos que las han hecho. Pero tú sabes que por lo general la gente a menudo antes no pasó nada. Pero suponiendo que esta vez es lo contrario, Moreno, el dueño no está a gusto con ese inquilino. ¿Cuáles son las diferentes maneras, o mencionan alguna por la que el contrato se rompe? Es decir, en que acordamos un año,
pero se rompió el contrato y te saco de mi casa antes de tiempo porque no me está gustando lo que estoy viendo? ¿Cuáles serían las razones? O también el inquilino se va porque también hay algo que no le gusta, porque ciertamente el contrato suscribe las condiciones de dicho contrato. Sí. Quien viola las condiciones del contrato está violando el contrato. Ahora y por sí. tal razón, entonces el contrato puede romperse ahí. ¿Por qué? Porque las normas del contrato establecen bajo qué condiciones tú estás ahí y bajo qué condiciones el propietario tiene derecho a reclamar algún bien sobre ese inquilino. Ahora bien, por ejemplo, tú me alquilas una casa a mí. Sí. La casa tiene problemas, por ejemplo, en el baño. Ajá. Resulta que tú te comprometes a resolver ese problema en X tiempo. Se cumple el tiempo y tú no lo resuelves. Sí. Tú estás en falta. Claro. Pero, por ejemplo, el contrato dice que yo no puedo subalquilar. Más sin embargo, le hago un subalquilamiento a una persona. O menos todavía. Tú me dices, solamente pueden vivir 3 personas. Ajá. Y luego aparecen 4. El dueño puede decir, quiero que me entregue. Claro, puede decir, porque oye, ¿qué pasaba anteriormente? Resulta que el artículo 3 del decreto 4807 Sí. ciertamente le ponía muchas trabas al propietario. Pero resulta que en el año 2014, a través de la sentencia 174-14, el Tribunal Constitucional anuló ese artículo porque ese era violatorio al artículo 51 de la Constitución. Otra razón, Moreno, que se me ocurre. Una persona alquila una casa. Se supone que obviamente es para vivir. Pero ahora la persona le puso un colmado en la marquesina. Sin estar estableciendo en el contrato. O mucho menos ni siquiera verbal. ¿Puede el dueño decir quiero mi casa porque para eso no fue que te alquilé? Claro. Como dije ahorita, las condiciones están en el contrato. Y ciertamente, dentro de esas condiciones te dice que usted no puede utilizar la vivienda para otro uso que no sea vivienda. Ajá. Y cuando la persona, por ejemplo, se atrasan, es decir, le toca pagar el día 5, pero ya vamos por el día 24 y pagó el día 28, es decir, se atrasó 23 días de su pago. ¿Qué pasa con el contrato? No pasa nada, esto es normal. El dueño puede decir quiero que me entregue antes de tiempo. ¿Qué pasaría en ese caso? Mira, ciertamente hay una cláusula en la mayoría de contratos del inquilinato que establece que vencido el plazo, si usted deja pasar 5 días después de vencido el plazo, usted entra en mora. Y eso está suscrito en el contrato. Esa es la ley entre el inquilino y el propietario. No, la mora, sí, un pequeño % de ese mes. Eso está claro. Sí. Pero digo yo, ¿el contrato sigue todo normal o se rompe, se altera en algo? ¿Cómo es eso? Bueno, lo primero es que tú tienes que saber que inmediatamente la persona entre en mora, ya está en falta. Ah, bueno. ¿Entiendes? Ahora bien, hay un procedimiento. Porque si la persona entra en incumplimiento del pago, entonces tú puedes poner tu demanda en desalojo por falta de pago. ¿Entiendes? Ahora sí. Así como también tiene el derecho a hacer un embargo de los bienes que guarnecen en el lugar alquilado. ¿Por qué? Porque que la ley lo dice. Por ejemplo, el artículo 819 y siguiente del Código de Procedimiento Civil establece el derecho que tiene el propietario de embargar los bienes del inquilino recalcitrante, o sea, un inquilino que no te paga porque usted tiene un contrato. Claro. Él tiene una deuda. Claro. Lo bueno es que no tiene que vencerse el año para tú reclamar eso. Porque rompió el contrato. Sí, inmediatamente él tiene atraso, ya tú tienes derecho a iniciar tu proceso de embargo contra ese inquilino. Señores, ya ustedes ven, hay que cumplir, señores. Y la casa que es tan difícil ahora, si usted queda mal, usted va para afuera. Así que hay que cumplir, Moreno. Cuando hablan de por cualquier razón rompió el contrato, lo que sea, cuando el dueño le da 3 meses al inquilino para que se mude, porque aquí hay una duda en la mayoría de la población que muchos no entienden, Moreno, que 3 meses es para que busque casa. Hay otros que dicen que le dieron 3 meses gratis sin pagar hasta que él busque casa. ¿Qué pasaría ahí? Y cuéntanos eso. Mira, ciertamente, si tú quieres que una persona se te vaya porque ya tiene, por ejemplo, 3 meses que no paga o porque ya tú quieres que se vaya, lo prudente es que vayas al Departamento de Alquileres y Desahucio y lo cites por allá.
porque es allá donde te van a dar los 3 meses. Mm. Tú le pones los 3 meses y cuando llega allá al departamento... Es decir, si el propietario no va a lo legal, no tiene validez. Claro. Ah, bueno, Porque miren, eso no lo sabían. ¿Cómo tú demuestras que tú dijiste, no, yo le dije a él que se fuera los 3 meses? No, oye. Lo prudente es que si ya esa persona tú quieres sacarlo de ahí, vaya al departamento. El departamento va a emitir una resolución y a partir de esa resolución, entonces tú tienes 3 meses, o el inquilino tiene 3 meses para marcharse de la casa. Si no lo hace, en virtud de esa resolución, por incumplimiento de esa resolución, entonces es que tú tienes derecho a ir al juzgado de paz. Sí, eso en cuanto, eso desde el ángulo del dueño, pero vamos a ponernos en el caso del inquilino, Moreno. Le dieron 3 meses, pero resulta que esa persona es trabajador, serio, siempre te cumplió, pero sufrió un accidente que la verdad es que está sin trabajo. Aunque le haya puesto 3 meses, me imagino que la ley también lo ampara y él puede pedir algún tiempo de más. Claro está pagando su mensualidad de su casa. Porque ya no son 3 meses para mudarse, o sea, si no paga son 3 meses en falta, que es muy diferente. Una cosa es 3 meses para mudarte, pagando cada mes, y otra es que la persona dure 3 meses sin pagar. Imagínate que es pagador, Moreno, pero por X razón no ha podido encontrar la casa. ¿Él puede justificar que le den un tiempito más o cómo es eso? Bueno, dentro del proceso de conciliación, todo eso se puede pedir. Bueno. Ahora bien, cuando tú inicias un proceso de demanda en desalojo por falta de pago, eso no es justificación. Es decir, que cuando la persona incumple, sus derechos son limitados. La persona responsable, sus derechos permanecen, llamémoslo así. Claro, porque es que el tribunal no comprende que tú tengas una situación. Está bien, puede haber alguna consideración por esa situación, pero debe venir una sentencia en un momento determinado. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que yo recomiendo es que la persona trate de estar siempre al día, porque va a depender mucho del propietario de la casa. Si le toma consideración por la situación de que era una persona que es muy buena pagadora y que ahora se vio envuelto en una situación de salud que no puede trabajar. No, y que también tiene que entender que el propietario también tiene su problema. Porque imagínate, como yo siempre he dicho, hay personas, señores, que aquí en el país de nosotros, República Dominicana, donde sabemos que hay muchas cosas limitadas y lo que es una pensión prácticamente no existe. Imagínense que usted en X compañía trabajó 20, 30 años. Ya la persona es mayor de edad. Logró construir quedó casita para cuando llegue su edad de no poder trabajar, y él recauda entre esas 2 viviendas 20,000 pesos para comprar pastillas y diferentes cosas que lamentablemente ustedes saben que con la edad los medicamentos vienen. Por eso el canal de nosotros habla de todo lo que tiene que ver con prevención en salud, para que usted viva mejor y que este dinerito, en vez de gastarlo en hospitales, bueno, lo gaste incluso en vacaciones. Pero la realidad es que para cualquiera de estas condiciones, las personas se preparan, las personas organizadas, hacen 1 que 2 viviendas, la alquilen. Imagínense que esa es su única entrada y que un pendejo no le pague. Señores, es difícil. Es decir, no es fácil, Moreno. Claro. Una gente la vida entera trabajando y que el pendejo bebiendo todos los fines de semana o cualquier razón, vamos a suponer que tenga problemas, pero lamentablemente son tus problemas. Claro. El dueño no tiene que ver con tus problemas. ¿Por qué? Porque cuando uno va al colmado con problemas no se paga. ¿Entiendes? Y hay gente que todo lo justifica. Es decir, todo es una excusa, todo esto. Y lamentablemente, por ejemplo, en el país de nosotros, vuelvo y le repito, en el país de nosotros, porque a es que nos estamos direccionando con este video. Ustedes saben que por lo menos en los barrios andan a cada rato buscando casas. Pero ¿cómo no van a andar, Moreno, buscando casas si la condición de vida está difícil para quienes lo hacen, pero igual está de dura para quienes alquilan? Entonces, por ende, las personas cada vez hacen menos casas, mayor demanda de vivienda, mucha gente impuntuales, y ahí viene el desorden que tenemos, que la gente anda buscando casa y no encuentra. Tú sabes que dicen los conocedores de la materia, en el área inmobiliaria, que la situación que ha hecho paralizar el área inmobiliaria en la República Dominicana es que tenemos una ley obsoleta, porque ese decreto es un decreto claro ley, que sí. El decreto 4807. ¿Por qué? Porque ya no se adapta a la vanguardia. Es un decreto que es un poco autoritario.
porque ese decreto fue la consecuencia de un estado de emergencia. Recuerda que en el año 1930, nosotros en este país pasó un ciclón, el ciclón San Zenón. Sí. Y este país duró demasiado para levantarse de ese ciclón. De hecho, que como te dije, ese decreto es del año de 1959, o sea, 29 años después del ciclón. ¿Qué significa esto? Que el Estado, el gobierno de la dictadura en esa época, lo que hizo fue crear un decreto ley a los fines de proteger a los inquilinos. Sí. O sea, si tú te fijas, era como una ley populista. ¿Por qué? Que no es que era, es que sigue. No, pero desde el punto de vista de su creación, se buscaba quizá algún efecto populista. ¿Por qué? Porque esa ley prácticamente violaba los derechos fundamentales del propietario. Sí, es decir, señores, déjenme aclarárselo o como yo lo entiendo. Lamentablemente el país de nosotros aplaude al sinvergüenza y condena al responsable. En el sector de la vivienda, eso es lo que pasa. Es decir, tú vives en mi casa y si tú no pagas, la ley te ampara. Entonces, esos son de los detallitos que hacen que un país no avance, porque yo escucho, Moreno, de países más civilizados, Europa, Estados Unidos, que nadie relaja con su renta, ¿entiendes? Sí, pero no podemos decir eso, porque fue como te dije, en el año 2014 surgió una sentencia del Constitucional. Está bien, Moreno, pero sabemos que a nivel de barrio eso no se cumple. José, pero estamos hablando... Lamentablemente. No, se cumple. Lo que pasa es que el dueño de casa, el propietario de la casa a nivel de barrio, no utiliza los servicios del abogado. Prefiere, perder 1 año, 2 años, 3 años de casa antes que pagarle los servicios a un abogado para garantizarle sus derechos. A propósito de eso, una pregunta que me viene en mente, que va relacionada con la última. La persona ya duró 3 meses atrasado de pago, más 3 meses que le dieron para que se mude. Obviamente ya vivió hasta los depósitos, que no se debe, pero lo hizo. Debe 6 meses. ¿Qué manera hay de que esa persona recupere su dinero? ¿Lo perdió, Moreno, se acabó y ya? ¿O la persona puede hacer algo para recuperar esos 6 meses de pago? Recuerda, como dije ahorita, que hay un contrato. El inquilino, aunque se vaya debiendo 3 meses, 6 meses, 1 año, tiene una deuda con el propietario. El propietario tiene derecho a una acción, ¿comprende? Porque él tiene una deuda. Entonces, si usted tiene una deuda que se le venció, yo tengo derecho a embargarle los bienes suyos. En este caso, usted se fue, ya no procede el embargo de ajuar. O como dice la ley, el embargo de los bienes muebles que guarnecen en los lugares alquilados. Ya no procede porque se mudó. Pero usted tiene derecho a otro embargo, ¿entiende? Usted tiene derecho, porque ciertamente eso está escrito en un contrato y eso es una obligación entre las partes. Pero está bien, Moreno. Entonces, ¿y los gastos legales? Ese abogado que contrató la persona, el propietario, incluso el embargo tiene un precio. ¿Quién paga eso? Vamos a poner que al abogado hay que pagarle 10,000 pesos y el embargo vale 5,000 pesos. Eso es un monto hipotético. Esos 15,000 pesos más los 60 que la persona debía. Entonces hay perdido hasta ahora mismo 75,000 pesos. La ley establece, en materia de embargo, que cuando tú vas a establecer un embargo, se embarga por el duplo de la deuda. Te debe 60, se embarga por 120. Y entonces, si le coge 120, Moreno, la persona le robaron al dueño, al inquilino, lamentablemente la mitad, o venden lo que tomaron, si sobra algo. Es decir, imagínate que le quitaron un carro. El carro lo vendían en 100, pero debía 60, y entonces los 40 de más. ¿Lo perdió el inquilino? No. ¿Se le devuelven 40? Debe devolverse el excedente. Ahora sí. Debe devolverse porque entonces tú entrarías en lo que llamamos el enriquecimiento ilícito. Claro, claramente. Y hasta claro. Señores, está robando. Sí. Porque el programa que estamos haciendo ahora es hablando del punto legal. Aquí no estamos condenando al propietario ni condenando al inquilino, sino estamos hablando desde un punto legal. Por eso le quise traer aquí al programa a un abogado que se encarga de esto a tiempo completo. Es decir, esta persona lo que sabe es de esto como profesional. Es decir, en el derecho, el abogado, en cuanto a este caso, sencillamente, el abogado es el que sabe.
Así de fácil Claro, para claro. que entiendan. Si eso lo comprendieran los dueños de casa, Sí. pasara menos trabajo, Sí, José. pero yo, por ejemplo, miren en mi caso, señores, me gusta hablar siempre de la realidad. Acuérdense que el punto de este programa es que nosotros aterrizamos y le hablamos de una manera llana. Yo me voy por todo lo seguro. Lo primero es que las viviendas que yo tengo y locales, dicho sea de paso, Moreno, trabajo con este abogado, con Moreno, ¿no? Pero aparte de eso, yo soy de los que alquila Moreno con recomendaciones. Es decir, yo no cojo lucha con gente. Mis inquilinos son buenos. Yo mismo no abuso de ellos. Incluso con todo y que la ley me dice, o no la ley, el contrato me dice que tengo que subirle un 10%. Yo pocas veces lo hago en un año. A veces me tomo 2 y 3 años, Moreno. Porque yo pienso que cuando el propietario encuentra un inquilino serio, que le cumple, que no le estropea su vivienda, yo creo que también eso hay que aplaudirlo y compensarlo de una manera. Ciertamente, ese es una decisión de las partes. En Claro, este caso, yo como lo ya veo está así. suscrito del dueño de la casa, de la vivienda o del local. ¿Por qué? Porque ciertamente, como tú dices, si usted tiene un buen inquilino, Claro. no es fácil salir un buen inquilino. No, Nadie quiere salir un buen inquilino. No. Ahora, Eso el mal inquilino no lo quiere nadie. Por ejemplo, miren, hablándole de números, porque así es que la gente lo entiende fácil. Yo prefiero alquilarle un local o una vivienda en 10,000 pesos a un serio o seguírselo en 10,000 pesos aunque tenga 2 o 3 años ahí, que sacarle el inquilino pagador y ponerme a adivinar por uno nuevo que me puede pagar 15. Así lo veo yo, Moreno. No es que usted lo tiene que hacer así, pero yo prefiero y valoro al pagador. Ese es mi caso. No, pero tienes razón. Porque es lo que dijimos. Un buen inquilino hay que cuidarlo. Entonces, Moreno, para ir concluyendo, yo quiero que tú me le des recomendaciones, porque al final este programa tiene siempre un sentido, llamémoslo el final, y es buscarle solución a lo que hablamos. De nada hacemos aquí con sentarnos a hablar y no plantearle posibles soluciones. Entonces, recomendaciones, yo quiero que tú me des, Moreno, para el inquilino. El ¿Qué inquilino, tú le recomiendas para que todo marche bien? Bueno, lo primero es que pague a tiempo, que evite conflictos, porque el inquilino malo no lo quiere nadie. Entonces, ya ustedes saben, recomendaciones ahora para el propietario. Al propietario sí le tengo yo un buen mensaje. El propietario debe cuidar sus bienes. Usted llega, invierte millones de pesos para hacer una inversión y tratar muchas veces hasta de vivir de eso. Claro. Entonces, usted debe garantizar esa inversión. ¿Cómo? No alquile de boca, no haga contratos verbales, haga contratos suscritos, firmados por un notario, que es el documento que tiene fe pública, y mañana usted puede ir a un medio a buscarle solución a su situación. Claro. Otra cosa es recomendable que un abogado le administre esos bienes. ¿Por qué? Porque el abogado conoce el procedimiento de arriba a abajo y sabe cómo atacar al inquilino mala paga. Entonces, eso es lo recomendable, la recomendación que yo le doy. Busque un abogado que le administre sus bienes y en caso de que no lo vaya a hacer, siempre haga un contrato, porque ese contrato establece todas las condiciones. El que incumple el contrato está sujeto a consecuencias que quizás no sean buenas. Bueno, pues ya ustedes saben, señores, se acabaron la gente de antes, llamémoslo así, que hacían contratos de palabra, de mano. Me gustaba ese método. Sigo pensando que si las personas son buenas, los contratos incluso de palabra sirven, pero seamos realistas. Somos, por ejemplo, moriremos todito algún día, eso sin lugar a duda. Y el usted no hacerle un contrato le puede usted complicar la vida incluso a sus familiares. Es decir, la cosa lamentablemente, digo lamentablemente porque entiendo que las palabras tienen valor, pero ya eso es pasado, hay que hacer el contrato. Entonces, Moreno, si te quieren contratar a ti, ya ustedes vieron, el público sabe que tú dominas el tema, tú eres un profesional, una gente con ética en el trabajo. Si alguien quiere contratarte, entonces, ¿a qué número? ¿Dónde te llamaría? Mira, estamos ubicados aquí en Guaricano, en la calle 1 de Mayo, dentro de la ferretería MG. Mi número es el 829-874-4648.
2032. Pues, y Moreno, ¿no tienes tú algún canal por ahí que ya empiece a enseñarle a la gente aquí porque señores, hay que promover lo bueno, lo sincero, que ya se está acabando? ¿No hay algún canal o algo? Mira, José, tenemos en proyecto ya un canal. Prontamente vamos a anunciar el nombre del canal y vamos a tratar de informar sobre asuntos jurídicos, políticos, sociales y un poco más. Así que esperamos en su momento su apoyo y también esperamos que apoyen este canal. Muchos que quizás lo ven por primera vez, suscríbanse a este canal, sí, denle like y comenten que ustedes tienen su derecho. Bueno, pues ya ustedes saben, eso fue todo por hoy. Si hay alguna inquietud, me la escriben aquí. Si yo no la sé, como de seguro será porque esta no es mi área, pues por lo menos le hago llevar la inquietud al abogado y con mucho gusto le responderemos. Así que ya ustedes saben, hasta la próxima.